Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de riegos y drenajes. Hoy vamos a iniciar con el primer tema, que es la relación suelo, agua y planta. Características físicas del suelo que afectan la retención del agua. ¿Ya? El suelo es un sistema complejo compuesto por partículas sólidas, que están los minerales y los orgánicos, por el agua con sustancias en disolución que se llama solución del suelo y el aire. El aire y la solución del suelo ocupan el espacio poroso comprendido entre la matriz sólida. Aquí tenemos una gráfica donde podemos observar, esta es la composición de los sólidos, ¿ya? Tenemos el 50% que está ocupado por los sólidos, un 25% aproximado por el agua, que es la solución del suelo, y un 25% ocupado por el aire. Entonces recordemos, un suelo está más o menos, tiene un aproximado del 50% de sólidos. En estos sólidos están las partículas minerales y las partículas orgánicas. Un 25% ocupado por el agua, que se le llama solución del suelo, y otro 25% por el aire. Entonces, esta es la composición volumétrica de un suelo ideal. ¿Okay? Entonces, los suelos deben acercarse a esta proporcionalidad. Entonces, de la figura anterior se puede deducir lo siguiente, que el volumen total del suelo es igual al volumen de los sólidos más el volumen del aire más el volumen del agua. ¿Y ese es el volumen total del suelo? También el volumen total del suelo puede decirse que es igual al volumen de los sólidos más el volumen de los poros. ¿Ya? La parte de los sólidos y la parte de los poros. Y el volumen de poros es igual al volumen del agua y el volumen del aire, o el volumen del aire más el volumen del agua. Solamente en esta parte vamos a ver estas nomenclaturas, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas características del suelo que afectan la retención del agua en el suelo? Una primera característica es la textura, ¿ya? La textura del suelo. ¿Qué es la textura del suelo? Es la proporción mineral del suelo que está formado por partículas según su tamaño y se clasifican en arena, que son partículas que tienen un diámetro aproximado de 2 a 0,05 milímetros. Los limos de 0,5 a 0,02 milímetros. Y las arcillas inferiores a 0,002 milímetros. Entonces, esos son los tamaños aproximados de las partículas minerales, ¿ya? Sus tamaños aproximados. Entonces, la arena es desde 2 milímetros hasta 0,05 milímetros. Los limos mucho más pequeños están de 0,05 a 0,002 milímetros. Y las arcillas inferiores a 0,002 milímetros. Bastante pequeñas y son coloidales en muchos casos. No se pueden ver a simple vista. Simplemente podemos verlo con el microscopio. Ya bastante pequeñas, hay partículas bastante pequeñas. Entonces, la textura de un suelo se refiere a la proporción relativa de la arena, limo y arcilla que contiene un suelo. Entonces, dependiendo de su textura, los suelos pueden clasificarse en suelos arenosos, limosos, arcillosos, según predomine cada uno de los distintos componentes. ¿Cómo podemos averiguar esas texturas? Con este triángulo de texturas, ¿ya? Aquí tenemos un triángulo de texturas con 12 clases texturales, ¿ya? Aquí están los arenosos, en
en este extremo, los arenosos, los arcillosos y los limosos. Y a medida que van acercándose al centro, podemos encontrar los suelos francos, que son los suelos ideales, que tienen una proporción adecuada de arena, limo y arcilla. Por ejemplo, si queremos saber un suelo de qué textura es, aquí tenemos un ejemplo. Dice A, no sé si se observa, ¿ya? Cómo podemos utilizar este punto. En este punto es una clase textural arcillosa, ¿ya? ¿Cuánto contiene de cada uno? De la siguiente forma. Observamos. Esta es la, podemos decir, la recta que nos va a ayudar a encontrar los porcentajes de limo, ¿ya? En esta recta. Estas otras rectas son para las arcillas, su graduación, que es de 0 hasta 100. Para los limos, desde 0 hasta 100 hacia abajo. Y en la parte baja están las arenas, desde el 0 hasta el 100, que está para este lado, ¿ya? ¿Cómo encontramos esta clase textural? De la siguiente forma. Este punto, para un suelo arcilloso, tiene una textura, nos dice, aquí está. En porcentaje de limo va a ser 30% de limo. Y esta es la forma de utilizar. Nos dice la flecha desde aquí hacia abajo. Esta es la línea de los limos. 30% de limo. Esto es de las arcillas. ¿Ya? Esto es el 50% de arcilla. ¿Y cuánto de arena sería? El restante. El restante 20% de arcilla. Ahora, si yo quiero un suelo franco, debe estar en esta proporción, ¿ya? Un suelo franco entonces va a tener, aquí está, me voy a este punto, aproximado de 20% de arena, aquí está, son las arenas, en forma horizontal, 20% de arena, ¿cuánto de limo? 40% de limo, vamos a continuar, 40% de limo, y de arena va a tener 40%. Este es un suelo franco ideal, ¿ya? Entonces podemos encontrar suelos arcillosos, suelos arenosos y suelos limosos según este triángulo de textura, según la proporción de arena, limo y arcilla que tenga un suelo. Entonces recordemos, la textura de un suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla. Otra característica del suelo que va a afectar la retención de la humedad es la estructura del suelo, ¿ya? Se llama estructura de un suelo a la disposición de sus partículas para formar otras unidades de mayor tamaño llamados agregados del suelo, ¿ya? Los poros se presentan entre los agregados y dentro de ellos. Siendo de mayor tamaño, los poros que se encuentran entre los agregados son los poros, los macroporos o los poros más grandes, ¿ya? Por lo que la cantidad de poros de mayor tamaño viene condicionada entonces de gran medida por la estructura del suelo. Entonces podemos ver estos tipos de estructuras del suelo, ¿ya? También llamados agregados individuales, ¿no? Los agregados del suelo. Esta es una estructura granular, ¿ya? Granular, migajosa, que parecen migas. Aquí tenemos otro tipo de estructura que son las estructuras en bloques o bloques subangulares, ¿ya? Son mucho más grandes. Luego tenemos aquí otro tipo de agregados que son las estructuras prismáticas, ¿ya? O columnares. Y tenemos la estructura laminar. Entonces vamos a tener estos tipos de estructuras. Entonces una estructura está formada por la agrupación de las partículas del suelo, ¿ya? Y están formando estos tipos de estructuras. La más adecuada para nosotros es esta estructura granular migajosa, ¿ya? Los bloques a veces no son tan buenos. ¿Por qué razón? Porque las raíces no pueden
penetrar entre ellos, pero nos puede ayudar, si son bloques pequeños, en a tener macroporos para que el agua pueda circular a través de ellos, ¿ya? Pero lo ideal es tener las estructuras granulares migajosas. Bueno, la estructura laminar es como una especie de láminas, podemos observar en algunos suelos, y está formado por arcillas y arenas. Son como una especie de láminas que se forman, ¿no? Podemos ver más o menos así, seguramente hemos visto en algunos suelos. Esto se da en suelos francos o en suelos de deposición. Y estas columnares o prismáticas están en suelos arcillosos. Ya más se observa en este tipo de suelos. Y en suelos arenosos podemos ver estas estructuras granulares migajosas. Otra característica que afecta la retención del agua es la porosidad del suelo, ¿ya? Y es muy importante. Entonces, la porosidad de un suelo es la fracción de volumen no ocupado por materia sólida y está condicionada por su textura y estructura. A su vez, la proporción está dada por las densidades del suelo. Una primera densidad es la densidad aparente. La densidad aparente de un suelo, ¿ya? O se llama densidad aparente de un suelo tal como es. A eso se le llama densidad aparente. La densidad del suelo tal como es, incluyendo el volumen ocupado por los poros. Por tanto, la densidad aparente va a ser igual al peso de la materia del suelo seco dividido entre el volumen total ocupado por dicho suelo en su forma natural. Y esta es la ecuación que nos puede ayudar a calcular la densidad aparente. Ya entonces, la densidad aparente es igual o es la relación entre el peso del suelo seco y el volumen del suelo, el volumen total del suelo tal como está en el suelo en su forma natural. ¿Ya? Entonces decimos, el peso del suelo seco es igual, dividido, es igual, el peso, la densidad aparente es igual al peso del suelo seco dividido entre el volumen del suelo. Recuerden esto, lo vamos a manejar para nuestros cálculos, ¿ya? Bueno, entonces la densidad aparente es la relación entre el peso del suelo seco y el volumen del suelo tal como es el suelo, tal como está en su forma natural. Y aquí tenemos en suelos minerales la densidad aparente varía de acuerdo a la textura. Tenemos aquí un cuadrito que con la textura podemos aproximarnos a su densidad aparente, o a partir de la densidad podemos deducir más o menos la textura del suelo. ¿Ya? Estas son las densidades que se miden en gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? La densidad aparente. En este caso en gramos centímetro cúbico. También se puede medir en toneladas metro cúbico. Vamos a ver cuando hagamos los ejercicios algunos valores que van a estar en toneladas por metro cúbico. Bueno, para un suelo arcilloso la densidad varía desde 1,5 hasta 1,8. En francos 1,4 a 1,6 y así sucesivamente. En arcillosos desde 1,2 hasta 1,3 aproximadamente. Entonces, suelos arcillosos tienen densidad baja, suelos arenosos densidades altas. Hay otra densidad que es la densidad real. Ya la densidad real de las partículas sólidas del suelo, por tanto, es igual al peso del suelo seco dividido entre el volumen ocupado solo por las partículas sólidas. ¿Ya? Y esta tiene un valor aproximado en los suelos de 2,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Esta es la densidad real. Puede ser constante. En el caso de que no nos den como valor, podemos utilizar 2,6 gramos por centímetro cúbico. Podemos utilizar este valor como una constante. ¿Ya?
si es que no nos dan, pero va a estar siempre aproximado a este valor, la densidad real del suelo. ¿Para qué nos ayuda la densidad real y la densidad aparente? Para poder calcular la porosidad del suelo, que es muy importante para nosotros en la retención del agua, porque el agua va a retenerse en los poros del suelo. Por esa razón. Entonces, la porosidad es igual, nos dice, a esta ecuación, a la densidad real menos la densidad aparente dividido entre la densidad real y por 100. Entonces debemos tener en cuenta mucho esta ecuación que nos va a ayudar a poder calcular la porosidad del suelo. Y la porosidad del suelo además nos dice que varía normalmente desde 40 a 50% aproximadamente. Ya vamos a tener estos valores aproximados, de 40 a 50% más o